Bueno, un segundito les comparto por acá contenido. Un momentico, yo miro a ver que acaba de entrar Edier. Kevin y Miller todavía no han llegado, ¿no? Listo. ¿Alguno de los compañeros sabe si se conectan ahorita? Profe, ni idea. Bueno, listo. Vamos a iniciar. Bueno, muchachos. Bueno, pregunta. Miguel, Miguel López. ¿Has trabajado con el grupo 2? ¿Te pusiste en contacto con ellos? Hola, profe. No, pues la verdad por ahora estuve viendo las clases anteriores, las grabaciones, pero no me he contactado con ningún compañero. Bueno, Miguel, le recomiendo, hermano, que se ponga las pilas y contacte a los dos compañeros para que se una al grupo, porque ya pues van dos preentregas, es decir, dos avances de lo que es la primera entrega que está programada para este fin de semana. Entonces, pues ahí si no te vinculas al grupo, pues está complicado el tema porque no tengo cómo pasarte nota. ¿Listo? Entonces es importante que empieces a trabajar con ellos para que ellos te vayan desatrasando en qué van y cómo se van a distribuir las diferentes tareas. ¿Listo? O sea, yo sé que entraste de forma extemporánea, eso lo entiendo, pero es importante que te pongas al día en el trabajo con ellos, no solamente en el trabajo de clase. ¿Listo? Entonces, ahí te Sí, va la recomendación. listo, profe, gracias. Camilo, cuénteme que tiene la mano levantada. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor. Lo que pasa es que el compañero Miller fue el encargado de hacer la entrega de la entrega anterior, valga la Sí. redundancia. Yo veo en las notas que no tiene nota ni él ni yo. Las acabé de subir. Probablemente si las subís ahorita, o sea, precisamente mientras están conectando, las estaba pasando. O sea que Ah, ok. ya debes tener nota. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces les voy a mostrar, bueno, les voy a hablar acerca de los comentarios en relación a la entrega como tal, ¿sí? A esa preentrega. Entonces, permítame un momentico, ahora aquí listo. Bueno, aquí tengo por grupo. Grupo número uno, revisando el material, bien el mapa de empatía. Bueno, en general, digamos que todos los grupos presentaron un mapa de empatía muy bien. Pues eso me deja contento porque quiere decir que entendieron la aplicación de la metodología. Digamos que a nivel general, aunque lo voy a replicar o lo voy a decir ahorita conforme termine los comentarios a cada grupo, a nivel general, mmm, creo que de pronto lo que se debería complementar es el perfil del usuario. A ver, el perfil del usuario como ustedes lo hicieron o como algunos de ustedes lo hicieron, no es que esté mal, sino que es mucho más sencillo si uno lo hace, o sea, es más sencillo de entender si uno lo hace relatando como una especie de historia. Me refiero como el modelo que yo les di a ustedes de Miguel, es un joven de 29 años que trabaja en tal parte, que tiene de una familia, que vive en tal ciudad, es de estratificación social tal, que tiene esta actividad, no sé cuántas, y sobre todo que ese perfil de usuario esté dentro del marco de la problemática. Es decir, no vamos a hablar de cualquier persona o de, sí, no nos vamos a inventar a cualquier personaje, sino, por ejemplo, estamos hablando de que, eh, por ejemplo, hay uno de los grupos que dice que está trabajando con el tema de los licores en el ARA. Entonces, pues sería bueno redactar un perfil de usuario que fuera consecuente con eso. Es decir, una persona que le gusta la rumbita, ¿sí? Que los fines de semana, pues se reúne con los amigos y va a tomarse unos tragos y normalmente tiene un ara cerca a la casa. Entonces, cuando va, a veces no se da cuenta de las promociones que hay y tal y no sé cuánto. Sí, entonces como evidenciando o personificando la problemática en ese perfil de usuario. Entonces sería conveniente hacerlo así. Entonces vuelvo y digo, no quiere decir que como lo hicieron esté mal, sino que yo lo complementaría porque realmente lo que falta es buscar como esa consecuencia con la problemática.
como tal. ¿Listo? De resto, lo que es mapa de empatía está muy bien, los puntos que colocaron de qué ve, qué sienta, qué piensa, qué ve, qué siente, qué piensa, qué hace, debilidades y fortalezas, me parece que están bien en todos y pues sí, obviamente sí tienen que ver eh, con la problemática como tal. Bueno, saliendo pues del tema del mapa de empatía, entonces con el grupo uno respecto al listado de necesidades, creo que las necesidades que sacaron están bien, solamente yo procuraría, o sea, personalmente creo que hay que sintetizarlas imponiendo sobre la redacción una clara pertenencia a la familia a la cual pertenecen, ya que como están actualmente en ese lenguaje descriptivo, pueden aplicar a más de una de las familias. Es decir, el listado que ustedes hicieron, el listado de necesidades que ustedes hicieron está bien. ¿Dónde está el detalle? Que en la manera en la que ustedes la redactaron, la están redactando, digamos, de manera generalizada, como explicando de dónde surge la necesidad. Eso está muy bien, pero dificulta el hecho de poder saber a cuál pertenecen, ¿sí? Porque, digamos, cuando están ustedes redondeando la idea, no necesariamente pueden pertenecer únicamente a necesidades manifestadas o a necesidades reales, sobre todo en esas dos donde se suele cometer mucho el error de que se clasifica de mala forma en una familia o en otra. Entonces, en el caso de ustedes, el listado de necesidades está muy bien. Yo la simplificaría o la sintetizaría buscando precisamente en la redacción que quepan en una o en otra familia. ¿Listo? Pero en términos generales, creo que es un buen punto de partida para empezar a sacar las características del producto y para poder entender obviamente la problemática y las necesidades que le presentan a los usuarios. Y en cuanto al listado de atributos, el listado que ustedes presentan sí está bien, el tema es que no está clasificado. Entonces recuerden que ese listado de características también debe ser clasificado en 4 familias: metas y objetivos, restricciones, funciones y la familia final, que son las implementaciones. ¿Por qué se debe hacer esto? Porque después el siguiente paso que vamos a hacer en la metodología es aplicar el árbol de objetivos ponderado, que fue lo que vimos en la última clase. Entonces, para poder aplicar esa metodología, tenemos que trabajar con las metas y objetivos únicamente. Y más adelante, en otra metodología que vamos a ver, que se llama análisis funcional, ahí vamos a utilizar las restricciones, las implementaciones y las funciones. Entonces, pues se necesita que estén clasificadas precisamente para poder extraerlas y poder hacer que la metodología se pueda aplicar mucho más fácil. Listo, entonces en ese caso ustedes tienen un listado, presentan un listado donde los atributos están muy buenos, las características, pero falta clasificarlas. Listo, entonces ahí está. Listo, el grupo número 2. Algunos de los grupos mostraron avances, o bueno, no avances, sino más bien correcciones o mejoras en el proceso, de acuerdo a los comentarios que les había hecho en clases pasadas, en la preentrega anterior, mostraron como los avances en la investigación, ¿sí? Como que cerraron un poquitico más la investigación y los grupos que lo hicieron está muy bien. Los que no lo mostraron, pues obviamente esa parte, aunque no la estoy calificando, pues sí es importante que la hagan porque la entrega que se viene el fin de semana requiere ya de la sustentación de esa parte, listo, de parte de ustedes. Entonces, pues si no lo mostraron aquí, pues no hay lío, pero me hubiera gustado poder verla pues como para poder mirar los avances y cómo van encaminados, listo. Entonces, pues simplemente, como les digo, no lo incluí en esta calificación, pero los grupos que lo hicieron, pues siento que ya encaminaron bien el tema de la problemática. Entonces sigo con el grupo 2. Bueno, ojo que les faltó a incluir el árbol de problema presentado en la entrega pasada. Bueno, con respecto a la preentrega 2, viene el mapa de empatía y el perfil de usuario. ¿Listo? Ambos están bien. ¿Qué haría yo? El perfil de usuario lo relacionaría un poquitico más con la problemática. ¿Sí? Porque digamos que ustedes están hablando de una persona que cabe dentro del segmento, valga la redundancia, en el cual hicieron la segmentación de mercado, ¿sí? Como público objetivo, pero de pronto no está tan relacionado con el tema de la problemática. Entonces, ¿por qué este usuario, o sea, por qué la situación problema
aplica a este usuario del cual ustedes crearon el perfil. ¿Listo? Entonces, yo relacionarlo un poquitico más allí. Con respecto al listado de necesidades, bien, las necesidades están bien clasificadas. Faltan algunas necesidades pues culturales y debidas a un uso no previsto. Si ustedes hicieron nomás el listado con necesidades reales, manifestadas y percibidas. Y esas me parece que estaban bien clasificadas y bien ejecutadas. O sea, son claras, son sintetizadas las que hay. Entonces hay que complementar con las que faltan, que recuerden que también deben sacar necesidades culturales y debidas a un uso no previsto. Y pues pararon allí, me imagino que por cuestiones de tiempo, pues no sacaron tampoco atributos de diseño. Entonces recuerden, hay que sacar los atributos de diseño y clasificarlos también en las 4 grandes familias. ¿Listo? Entonces, hasta ahí pues lo del grupo 2, comentarios del grupo 2. Profe, una Comentarios del pregunta. grupo, sí, cuénteme. ¿Cuál es el grupo número 2? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles personas eran? Bueno, ya te digo. Los del grupo 2 son... Somos Giancarlos y Andrés, profesor. Sí, aquí está. Véalo. Ok, perfecto. Fabio Andrés Méndez, Giancarlos Caicedos y Miguel López, que Miguel le hice el llamado de atención para que se pusiera en contacto con los dos compañeros, precisamente por lo que le estaba diciendo, porque ellos presentaron, pero vi que dentro del trabajo que presentaron, pues no incluyeron el nombre de Miguel, entonces supuse que de pronto no se había contactado con ellos o no había empezado a trabajar. Es importante que se ponga en contacto Miguel con los compañeros, aprovecha ahí el chat para que intercambien datos y toda la vuelta. ¿Listo? Bueno, ahora sí voy con el grupo número 3, Jason, Kevin y Edier. ¿Listo? Entonces, comentarios del grupo 3. Bien el tema de la profundización en la investigación. Ustedes fueron los del tema del ARA. Habían dado un adelanto en la clase pasada, entonces, y creo que complementaron la información aún más con esos comentarios pues, que yo les había hecho la primera vez y la última vez que presentaron eso. Entonces, me parece que están amarrando cada vez más la problemática y eso me parece chévere, me gustó, porque ya la tienen, digamos, muy justificadita y está dentro de los parámetros que se necesita mover. Entonces, por ese lado, muy bien. El mapa de empatía, bien. Y el perfil de usuario también muy bien. ¿Listo? ¿Qué pasa con el perfil de usuario? Que usted le dieron características, así como un listado de características, como pertenece a tal cosa, como se gana tanto, como es de estratificación, no sé qué tal. Eso está bien, pero entonces lo que les decía ahorita como nivel de recomendación general, yo lo redactaría como contando la historia, siendo esta historia pues relacionada con la problemática. Entonces, aunque ustedes lo relacionan con la problemática allí porque obviamente ese usuario hace parte del segmento objetivo de mercado, pues yo lo relacionaría con la problemática que ustedes están especificando, que era lo que les estaba contando ahorita, que ustedes son el que está tratando el tema de los licores en el ARA. Entonces búsquenle una consecuencia con la problemática como el ejemplo que les contaba ahorita. Con respecto al listado de necesidades, el listado está muy bueno, pero hay algunas necesidades que están mal clasificadas. ¿Listo? Entonces, es cuestión de buscar en la redacción cómo buscar la pertenencia, el sentido de pertenencia de acuerdo a la familia a la cual ustedes están diciendo que pertenece. ¿Sí? Entonces, digamos, hay unas que son, recuerden que las necesidades manifestadas son las que se manifiestan en forma de un artículo que resuelve la problemática. Y las necesidades reales son las que se refieren al servicio que puede proveer cualquier determinado artículo que resuelve la necesidad. ¿Listo? Entonces, uno habla del servicio, las reales, y otro habla de la manifestación en un objeto de deseo o en un producto. Entonces, hay algunas de esas que son como muy generales y que hablan del servicio, pero ustedes las tienen, digamos, dentro de las manifestadas y viceversa. Algunas manifestadas que ustedes las tienen, por ejemplo, entre las percibidas o entre las reales. Entonces, lo que les decía la clase pasada, mire que de acuerdo a la redacción uno puede mirar cómo plantearlas, ¿sí? Para clasificarlas dentro de las determinadas familias. Con el ejemplo concretamente de lo que vimos en clase, digamos con el tema de necesito transportarme sobre el agua. Mire que ahí me estoy refiriendo al servicio, entonces es una necesidad real. Pero de la misma manera podría decir necesito una lancha.
Entonces ahí es una necesidad manifestada. ¿Por qué? Porque estoy manifestando a través de un objeto que me resuelve la necesidad que es la necesidad real, que es transportarme sobre el agua. Entonces recuerden eso, ¿sí? O sea, siempre pregúntense, bueno, esto es una real o manifestada, entendiendo primero la teoría. Entonces, eso es lo que creo que les falta, pero de todas maneras el listado de necesidades está muy bueno y les va a permitir, o les permitió sacar un listado de atributos que también está muy bueno. Entonces, el listado de atributos que ustedes tienen es muy claro, quizá de todos los grupos, como que eran las frases como más sintetizadas y más orientadas como a generar características de diseño. Están muy buenos, además que hicieron muchas, sí, hicieron muchas frases. Lo único es que hay algunas pocas que están mal clasificadas, es decir, que se encuentran también dentro de las familias que no son. Por ejemplo, hay algunas que están como restricciones y resulta que no son restricciones, sino que son objetivos. O hay algunos objetivos que que están como funciones o así, cosas así, ¿listo? Entonces, vuelvan a releerlas o inclusive a mejorar el tema de la redacción también para buscarle la consecuencia. Nuevamente les doy el ejemplo que les daba en la clase pasada con respecto a eso. Uno puede decir lo mismo de varias maneras y en ese sentido creo yo que se podría buscar la clasificación o la consecuencia con una familia, la pertenencia con una familia de atributos, dependiendo de cómo uno lo redacte. Por ejemplo, el objeto debe ser liviano. Entonces ahí estoy hablando de un objetivo porque es lo que el diseño debe llegar a ser. Pero eso mismo lo puedo decir con el objeto no debe pesar más de 2 kilos. Ahí estoy diciendo lo mismo, pero lo estoy diciendo como una restricción. ¿Por qué? Porque si pesa más de 2 kilos, no cumple. ¿Listo? O también lo puedo decir como una implementación. El objeto puede estar hecho de fibra de carbono, que la fibra de carbono es liviana. ¿Listo? Entonces mire que ahí lo estoy diciendo como una implementación y estoy básicamente hablando la misma idea, pero depende cómo la redacte, la puedo clasificar en familia de metas u objetivos, en restricciones o en implementaciones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Y el número 4, bueno, no mostraron correcciones o mejoras de la entrega anterior. No quiere decir que no las tengan. Espero pues que sí las hayan hecho. Entonces, pilas porque en la presentación que van a hacer o en la sustentación que van a hacer el fin de semana, pues sí debería estar ya corregida esa información. Viene el mapa de empatía, o sea, hicieron el mapa de empatía, pero no presentaron el perfil de usuario. Entonces hay que crear el perfil de usuario para uno poder ver personificado ese mapa de empatía. ¿Listo? Entonces aprovechen que no lo han hecho todavía para que cuando hagan el perfil de usuario lo hagan consecuente a la problemática como tal. Bueno, con respecto al listado de necesidades, pues se percibe muy generalizado, ¿sí? Es decir, ustedes lo que hicieron fue en el listado de necesidades, colocaron un concepto general, como poca visibilidad, por ejemplo. Entonces, pues ahí uno no sabe cómo interpretarlo, porque si yo hablo de poca visibilidad, pues, pero con respecto a qué, al producto, al precio, o a las dos cosas, o, ¿sí? Entonces hay como que cerrar un poquitico el panorama, es decir, el listado de necesidades se percibe muy generalizado, ya que cada ítem está con una palabra generalizada. Es conveniente hacer una descripción que centre la idea y la especifique un poco para poder entenderla, ¿sí? Pues como está, digamos que yo traté de hacer el ejercicio y se entiende de manera general, ¿sí? Como a grosso modo, más o menos sé qué fue lo que quisieron decir. Obviamente, si ustedes presentan ese listado y lo acompañan con una sustentación, pues seguramente se van a entender las ideas. Pero para el caso de que yo entienda sin una explicación, pues sí es necesario como que haya una descripción un poco más sintetizada de la idea. Entonces, corrigiendo este problema, podemos ver la pertenencia del listado con las familias en la clasificación. Porque aunque ustedes presentaban como una especie de clasificación, pues la verdad es que yo no sabía si estaba bien o mal clasificado, porque como la idea era tan general, pues entonces puede tener consecuencia o pertenencia con una familia o con otra. Entonces, en ese caso, cierren la idea, una idea sintetizada para poder saber si les queda bien o mal clasificado el listado de necesidades.
Y con el respecto al listado de atributos, pues el listado está muy bien, solamente que hay algunos atributos mal clasificados. Entonces, recomiendo también trabajar en la redacción para buscar la pertenencia con la familia de atributos, que es lo mismo que le decía pues a los otros grupos, ¿sí? Un atributo uno, depende cómo lo redacte, puede buscar la pertenencia de una familia u otra. Con el ejemplo que les di ahorita del tema de liviano, hecho de fibra de carbono o que no pese más de 2 kilogramos, que puede ser objetivo, restricción o implementación. ¿Listo? Bueno, en términos generales para todos, pues, ¿qué hay en relación a los aspectos gráficos de la exhibición? A ver, ¿por qué hago esta acotación acá? Porque cuando ustedes hicieron el análisis, digamos, del mobiliario, de las cosas que hay actualmente en los supermercados, digamos que se limitaron únicamente bueno, valga la redundancia, al mobiliario como tal, es decir, a las góndolas, ¿sí? Al uso de las góndolas. Pero no tuvieron en cuenta otros elementos que también hacen parte de la exhibición. Me refiero, por ejemplo, bueno, solamente por ahí un grupo estuvo hablando como idea, me imagino que incluido pues como dentro del análisis tecnológico, de poder hacer las exhibiciones dependiendo o de acuerdo a alguna temporada en el año. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes ven que los supermercados tienen, digamos, en el año tienen, digamos, unas variantes en la exhibición de acuerdo a la fecha que esté cercana. Una que es muy fácil de reconocer es la del 31 de octubre, que es el Día de los Niños, ¿sí? O el Halloween, pues. Entonces, cuando uno entra por esas fechas, yo diría que una semana antes, incluso una semana después del 31 de octubre, uno puede ver que las empresas que se encargan de fabricar dulces, Colombina, Aldor, bueno, todas estas empresas, hacen unas exhibiciones que, digamos, se enfocan en mostrar los dulces, ¿sí? Además del factor promocional y de todas las cosas que ustedes han hablado, hay un elemento, una parte gráfica que es importante. Entonces ellos resaltan, por ejemplo, con unas piezas que se llaman unos rompetráficos o con unas islas creadas con unos exhibidores, digamos, de cartón o de plástico, ¿sí? De lámina plástica o inclusive de MDF con stickers pegados y todo el rollo, que tienen ilustraciones, que tienen manejo de personajes, donde hay un reconocimiento de marca, todo eso. Entonces es importante porque también juega en cuenta en cuanto a la identificación de los productos, pero también con la experiencia de compra de los productos. ¿Sí? Eso llama la atención diciendo, hey, mire, aquí hay este producto de tal marca y está en tal promoción. Entonces, eso es importante y creo que dentro de la investigación ninguno de los grupos lo ha tocado. Entonces, pilas allí. O sea, ¿qué hay en relación a los aspectos gráficos de la exhibición? ¿Sí? Cómo se resaltan las marcas de productos y cómo se pueden identificar con una mayor facilidad. Por ejemplo, en los supermercados en los que hay pantallas, las animaciones que van rotando allí, todo eso que van diciendo, mire, hay una promoción de tal cosa y tal, o inclusive los mismos elementos de señalética que tiene el supermercado para indicar que en tal góndola están los jabones, en tal otra los licores, en tal otra los juguetes, en tal, sí, como las secciones. Todos esos elementos gráficos también pueden ser elementos que resalten la exhibición o que ayuden a ubicar o a identificar dónde se encuentra una marca. Entonces, basen también la investigación allí porque puede que, puede que estén habiendo fallas también en esos sistemas, ¿listo? Entonces, es recomendable destinar un área para la ubicación, como pregunta, es recomendable destinar un área para la ubicación de publicidad o información y que ésta sea intercambiable. Entonces tenemos, por ejemplo, el problema con los precios. Las cositas de los precios normalmente son intercambiables, ¿sí? Yo saco el papelito y tal. Y eso digamos que funciona en la medida en que el producto esté encima del precio al cual corresponde, pero ya sabemos que por ubicación en las góndolas a veces el precio que nos dan allí no es, ¿sí? Porque tenemos que leer la letra pequeñita para saber si son la cantidad de gramos en el producto y bueno, todo lo demás. Entonces, ¿cómo hacer eso más fácil?
sin cambiar el tema de que sea intercambiable, porque por supuesto en algún momento van a tener que cambiarse los precios. Entonces, miren ese tipo de cosas que vi que por allí algunos las influyeron, por ejemplo, con el tema de que la visualización de los precios se haga en un elemento de acrílico o que se pueda intercambiar o que se pueda dar diseño, digamos, a los papelitos o que... Sí, entonces varios grupos hicieron como la sugerencia por ese lado, pero no la sugerencia relacionada a las diferentes marcas. Sobre todo entendiendo también la investigación o un elemento adicional en la investigación que hizo alguno de los grupos, donde establecieron como una investigación en el tema de las salsamentarias, que en una góndola cuántas marcas diferentes de salsas pueden haber y cómo estas estaban ubicadas dentro de la góndola, que era lo que les explicaba la semana pasada, la semana pasada, con el tema de dónde están ubicados los productos de las marcas más reconocidas y los de las marcas menos reconocidas. O también los productos que ofrecen mejores precios o situaciones promocionales o todo eso. Por ejemplo, listo, si yo pienso en una góndola que está exhibiendo salsamentaria, normalmente se arruman las salsas por marcas, pero también cuáles son los otros modelos de agrupación o más bien de agrupamiento de los diferentes productos. Por ejemplo, ¿por qué no hacer un tema donde yo pueda agrupar los productos por economía? ¿Sí? O sea, de los precios más caros a los más económicos, o por calidad, de los productos que tienen mejor calidad a los que tienen menor calidad. Y esos son tipos de maneras, por ejemplo, de filtrar que no sé si se desarrollan en el supermercado o en los supermercados actualmente, pero que sería interesante de ver cuáles serían los comportamientos que tiene la gente. ¿Sí? Porque de pronto si a mí me organizan por precio o relación precio-calidad, donde yo encuentro que los que tienen mayor calidad pues son más costosos y los que tienen menor calidad pues son más baratos, pues ahí, por ejemplo, si yo soy una persona de clase media y voy a comprar eso, voy a comprar una salsa, ¿cuál escojo? O la más cara que me ofrece mayor calidad o la más barata que ofrece menor calidad. Pues dependiendo de mi presupuesto y de lo que yo sienta en términos de sabor y tal como preferencias. ¿Listo? Yo personalmente me iría como por el tema del sabor y disfrutarlo, ¿sí? Porque si voy a comprar, digamos, una salsa que sepa maluco, pues no me voy a comer unas papitas o unas empanadas o lo que sea con esa salsa, ¿sí? No la voy a disfrutar tanto como una salsa que sea de buen sabor. Entonces, por ejemplo, ahí está elementos que me llevan a identificar o a reconocer marcas o, por ejemplo, a llevarme más o a mejorar las ventas en una marca específica. ¿Listo? Entonces, también es válido desde ese punto de vista generar eso. Y finalmente la parte del perfil de usuario, que fue con lo que arranqué hablando, donde dice que las características de los perfiles de usuario hay que relacionarlos con la problemática. Lo que debe dar cuenta el perfil es a quién se le va a diseñar el producto. Es decir, la historia debería permitir contarse para que a quien se le cuente pueda identificar rápidamente a quién es que se le está solucionando la necesidad. Bueno, que en este caso estaríamos hablando, digamos, de que el cliente es diferente del usuario, ¿no? Porque en este caso quien pagaría por el producto sería el supermercado, pero quien va a utilizar el producto sería el usuario. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que busca el supermercado? Y que estos son diferentes a los que busca el usuario. ¿Listo? Entonces, ténganlo ahí en cuenta para incluirlo dentro de ese tema. Bueno, esas son como las observaciones. Espero pues que como que haya claridad con cada una de esas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Profe, qué pena. ¿Usted me puede volver a mostrar el cuadrito y bajar un poquito para yo darle una captura? Exactamente, profe, iba a preguntar lo mismo. Venga, yo les Le coloco dice para todos. este texto. Sí, venga, yo les coloco este texto aquí en la sala de chat para que lo puedan copiar. Ah, perfecto. Listo, ahí se los acabo de poner en la sala de chat. Gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Profe, Sí, señor, cuénteme. por ejemplo, en el caso de Miller y yo,
al parecer hubo un problema en la subida del trabajo. Nosotros sí hicimos el perfil del cliente y todo, pero al parecer como que él, pues fue el que lo subió y como que subió uno de los borradores que teníamos y no subió el que Una tenía el versión, listo, perfil. no hay problema, Camilo. Entonces hagamos una cosa. Si quiere, pues ya en la plataforma, en la web virtual, no, porque ahí ya no se puede subir, pero si quiere, súbalo en el Drive. ¿Listo? Ah, Si quiere listo, lo listo, sube profe, ahorita y muchas lo gracias. tiene ahí. Yo ahorita más tardito lo miro. O bueno, mañana en la mañana, porque ahorita más tardito que termine clase, la verdad es que estoy mamado, entonces voy a dejar ahí. Pero mañana en la mañana yo lo reviso y yo les corrijo el tema de la nota, no hay lío. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Profe, nomás copió los tres, la retroalimentación de los tres primeros grupos, no alcanzó a copiar toda la Ah, información bueno, para que porfa. perdón un momentico. Ya, sí, es que no deja el mensaje tan largo. Un momentico, Ok. ya lo pongo aquí otra vez. Grupo 3, bien, el mapa de empatía está relacionado con la problemática. Listo, aquí para abajo. Listo, ya les coloco los mensajes, el mensaje este al final que dice para todos. Listo, este es a nivel general. Bien, ahí ya les quedó. Listo, muchachos. Bueno, algo antes de comenzar, digamos, la parte teórica como tal, y es que, bueno, venga, aprovechemos aquí, que ya vi que entraron. ¿Kevin está o no? Ah, sí, Daniel Moreno, ahí está. Y Miller también entró. Ah, no, Miller es el que falta. Listo. Bueno, a ver, les cuento en qué consiste el tema de la entrega como tal. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de esta última, ¿no? Comunicación de la primera fase. Bueno, hoy vamos a ver esta clase de aquí, concepto y asociación de ideas para innovar. ¿Listo? Que esta es como la parte siguiente o el primer paso de la segunda fase de la metodología proyectual, es decir, ya pasamos la fase de análisis, ahora vamos a centrarnos en la fase creativa. Y esta es la entrega está programada para el 21 de julio, es decir, para el viernes que viene, entonces ya saben ustedes que es para el fin de semana, ¿listo? ¿Qué deben entregar? Vamos a hacer una presentación que compile las dos entregas o las dos preentregas anteriores, es decir, la problemática y la entrega que hicimos el fin de semana, pues, o el jueves. Relacionando el tema del mapa de empatía, el perfil de usuario, el listado de necesidades clasificado y el listado de atributos clasificado. ¿Listo? Entonces vamos a compilar toda esa primera fase de la metodología proyectual, la fase analítica, en una presentación de PowerPoint. Bueno, una presentación de PowerPoint o como han venido haciéndola pues con PDF también me sirve, no hay ningún problema. Lo importante es que esa presentación ustedes la van a sustentar. Entonces van a subir un video cortico, ¿sí? Que dure máximo 10 minutos con esa sustentación de la primera etapa. Mire, les voy a mostrar la rúbrica. Recuerden que ustedes tienen acceso a la carpeta del OneDrive desde el, el link de anuncios, ¿listo? Entonces, aquí ustedes se van a encontrar una carpeta que se llama rúbricas. Y aquí en las rúbricas, en calificadas, está la rúbrica de la primera entrega que corresponde a esa entrega que estamos hablando del fin de semana, ¿listo? Entonces, aquí tienen todos los elementos. De un momentico, yo reduzco aquí el tamaño
Listo, vamos a ver un momentico. Entonces, bueno, estos son los criterios de evaluación de la rúbrica. Definición del contexto asociado a la problemática. Análisis de la problemática, el método gráfico, es decir, el árbol de problema, listo, que tenga las causas primarias y secundarias, el problema y los efectos primarios y secundarios. Análisis y síntesis de los procesos de indagación social, es decir, cómo complementaron y justificaron ustedes la investigación. Perfil del usuario, ¿sí? Es decir, ustedes sacaron el mapa de empatía o a partir del mapa de empatía generaron ese perfil de usuario que tiene la historia que me permite entender a quién se le está presentando la problemática. Necesidades de la comunidad usuario-cliente, es decir, el listado de necesidades clasificado en necesidades reales, manifestadas, percibidas, culturales y debidas a un uso no previsto. Atributos de diseño y su clasificación, es decir, sacan el listado de las declaraciones del cliente convertidas a atributos y deben estar clasificadas en metas y objetivos, restricciones, funciones, implementaciones. ¿Listo? Después de esos dos listados, lo último que vamos a hacer es lo que vimos la clase pasada, que es el árbol de objetivos ponderado. Entonces ahí vamos a aplicar la metodología del árbol de objetivos. Recuerden que primero, con las metas y objetivos, lo que hacemos es una jerarquización para encontrar el grado de importancia natural, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, entre comillas, de un objetivo sobre otro, o sea, cuál es consecuente con otro, cuál se debe cumplir primero con el otro, o por deducción sacar objetivos nuevos que relacionen varios, ¿listo? Para encontrar, digamos, la manera de agruparlas. Luego de esa jerarquización, hago el método gráfico y cuando tengo el gráfico, entonces lo que voy a hacer es que me voy a parar en el tercer nivel y voy a hacer un cuadro de comparación por pares que funciona asignando 1 o 0 de acuerdo al grado de importancia que el usuario en contexto le dio a cada uno de esos objetivos. Luego hago sumatoria lineal y luego hago la ponderación, que es el tema de dividir un objetivo entre otros y así sucesivamente para sacar el porcentaje en el grado de importancia en dos columnas. La columna del lado izquierdo relacionando los porcentajes de importancia de los objetivos de un mismo nivel. La del lado derecho relacionando el grado de importancia de cada objetivo con el objetivo principal. Para que se acuerden de cómo funciona la metodología, porque aquí lo hablé pues muy cortico y muy sintetizado, está el video de la clase pasada. ¿Listo? Entonces, eso es el objetivo, el árbol de objetivos ponderado. ¿Con qué vamos a finalizar esa presentación? Con la conclusión del árbol de objetivos. Recuerden, y hago énfasis aquí con esto para que no vaya a suceder. Recuerden que cuando yo hablo de la conclusión del método, no me refiero a que ustedes coloquen, profe, los 3 objetivos más importantes fue este y este con un 60%, un 20% y un 19%. No, lo que yo quiero es que ustedes puedan dar características que estén relacionadas con cada uno de esos objetivos, de esos 3 o 4 objetivos que en la calificación dieron más altos, ¿sí? Entonces, si usted me dice, por ejemplo, está como en el ejemplo del taller de la moto, si la moto debe tener un tablero de fácil lectura y ese es el objetivo que ganó, entonces, ¿qué características debe tener ese tablero? Pues que los números sean grandes, que sean bastante vistoso y que sea colorido, que tenga una tipografía de un mismo grosor para que sea fácil de percibir, que me dé información con el manejo de un mando electrónico, un dispositivo que pues, sea alcanzable fácilmente desde los mangos o desde el manillar de la motocicleta. Esas son características que hacen cumplir el objetivo, ¿listo? Entonces, eso es lo que yo busco en la conclusión. Entonces, al final, precisamente, eso es lo que ustedes me van a recomendar, ¿listo? Como conclusión. Entonces, pilas allí con esa parte. Esa es la rúbrica. Se supone que ustedes deben caer sobre esta columna. Entonces, léanse esta columna para saber cuáles son los criterios que yo voy a calificar. Y pues obviamente de acuerdo a cada uno de esos criterios, pues yo les daré
las observaciones pertinentes. Sugerencia, si van a hacer la entrega grabada en video, tengan en cuenta que pueden utilizar el mismo Webex para eso. Es decir, los 2 o 3 integrantes del grupo, entonces dicen, listo, vamos a grabar el video el viernes a las 6 de la tarde, por decir algo. Se reúnen el viernes, alguien hace una reunión de Webex e invita a los otros 2. Entonces, inician sesión en Webex y básicamente uno proyecta y sobre esa proyección van hablando como si estuvieran sustentando. Graban la reunión, obviamente, que no dure más de 10 minuticos y cuando se compile el video, lo que hacen es subirlo a la plataforma. ¿Listo? Ese video de entrega y también la presentación, el PDF o el PowerPoint que utilizaron para guiar la presentación. ¿Listo? Donde me están justificando cada uno de los puntos que dice la rúbrica. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esa entrega, muchachos? Profe, o sea que todo este trabajo solo hay plazo hasta el jueves a las 12 de la noche. No. Ojo que en la plataforma está la fecha del jueves, pero se extiende bueno, lo va a extender hasta el domingo en la mañana. Sí, hasta el domingo a las 10 de la mañana lo va a extender. No lo extiendo, digamos, todo el fin de semana completo porque pues yo también tengo que tener tiempo para poder calificarles, ¿no? Entonces, necesito siquiera domingo y lunes para poder calificarles de manera que ya el martes ustedes puedan tener la nota como tal. ¿Listo? Entonces, ya saben que si lo van a subir, pues aquí está activo hasta el jueves, bueno, hasta el viernes a las 12 de la noche. Pero si se salen de esa fecha porque necesitan el fin de semana para terminar y toda esa vuelta, entonces ya saben que lo pueden subir en la entrega. De hecho, aquí está en las entregas, de que está en la fase 1, aquí está comunicación de la primera parte y está grupo 1, grupo 2, 3, 4, ya cada uno sabe a cuál pertenece. Entonces suben el video y suben la presentación ahí en la carpeta correspondiente. ¿Listo? Hasta el domingo a las 10 de la mañana. Bien. Entonces, listo, muchachos. Bueno, Daniel, cuénteme. Si estás hablando, no se te escucha. No se te escucha. Creo que por ahí ya moví un cablecito y sí se oye. No, nada. Bueno, mientras solucionas allí el problema, Daniel, le doy paso entonces a Andrés, que también tiene la mano levantada. Profe, buenas noches. Buenas noches, cuénteme, Andrés. Profe, dos preguntas. La primera, yo estoy en todas las clases, pues me he basado para pues hacer los trabajos, pero en estos días tenía algunas dudas sobre algún tema y me fui a meter a consultar pues la clase que vimos y en Sí. la plataforma a mí no me aparece, o sea, yo le pongo la fecha y buscar y me aparece que la clase no está. No, lo que pasa es que yo no eh, las estoy subiendo. A ver, hay dos maneras de visualizar y normalmente lo que hacen los otros profesores es que dejan las clases subidas en la nube que tiene Webex. Yo personalmente no lo hago por ahí porque a mí esos videos me sirven, por ejemplo, para los otros cursos que yo tengo. Entonces, ¿cuál es la manera de encontrarlo? Se la voy a mostrar por aquí, por esta parte de acá. Ustedes se meten en anuncios, ¿sí? En general anuncios, pues, y aquí dice enlaces a videoclases. Usted se mete ahí y ahí están. Véalo, aquí está. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. ¿Listo? Y la clase de hoy estaría aquí. Entonces, yo siempre que terminamos de ver clase, espero que compile el video, lo subo a un canal de YouTube que yo tengo y de allá lo arrastro, o sea, pongo el enlacecito acá. No sé si fui claro con el método sí, profe, de clarísimo. videos. Listo. Y Listo, ahí otra lo pregunta, tenés. profe, Ajá. para la entrega
para este tercer corte. O sea que nosotros podemos tomar de lo que ya tenemos, que usted nos dijo que estaba bien, agregarle, mejorarle y agregar la última parte y entregar, ¿cierto? Sí, sí, señor. Claro, Ok, tienen desde hoy hasta el domingo a las 10 de la mañana para, o sea, para hacer mejoras y hacer la sustentación y la entrega. vale, profe, venga, gracias. Listo. Bueno, Daniel me pregunta dos cosas acá. La entrega está programada en el lugar virtual para el viernes a las 0 horas máximo, sin embargo podemos subir la corrección hasta el domingo a las 10 de la mañana, Daniel. No es hasta el sábado, sino hasta el domingo a las 10 de la mañana. ¿Listo? Y segunda pregunta, ¿puedo preguntarle cómo es el proceso para subir el contenido utilizando el OneDrive? Lo pregunto porque en la entrega anterior traté de subir la entrega usando el OneDrive el sábado en la mañana, sin embargo no funcionó y tuve que hacerlo en el lugar virtual. Listo. Por correo electrónico les llegó a ustedes, bueno, a excepción de José y Miguel que se matriculaban de forma extemporánea. De todas maneras, experimentico ya les comparto acá el, el enlace a esta carpetica. Venga, un momentico, de hecho hacemos esta. O bueno, no, ahorita al final porque es que me voy a demorar, pero ahorita al final les comparto entonces a los que faltan esto, pero ya los que tienen el enlace, o sea, les comparto a Miguel y a José, les voy a compartir aquí este vínculo, ¿listo? Ah, Listo, bueno, profe. venga, Listo, profe, gracias. venga, de hecho, no, venga, vamos a hacerlo más bien así, listo. Ahí se los acabo de colocar en la sala de chat, listo, para que lo tengan ahí, lo guarden. De uno. A todos, pues. Entonces usted entra a ese vínculo y ese vínculo lo va a llevar a esta carpeta. Esta carpeta ya tiene permisos de edición, ¿listo? Entonces tiene permisos de edición obviamente en las entregas. En las demás pues tiene permiso de visualización. Entonces usted para hacer las entregas simplemente ingresa a la carpeta entregas y aquí tiene las fases que vamos viendo. En este caso la fase 1 corresponde a esta primera. Espera un momentico, me vuelvo acá para que usted lo pille. Por ejemplo, aquí tengo fase 1, las entregas de la fase 1, las entregas de la fase 2 y las entregas de la fase 3. ¿Listo? Como hasta ahora lo que hemos hecho es la fase 1, usted se mete ahí y las entregas que están aquí, que tienen límite de fecha, recuerden que los límites de fecha aquí están, los digo yo, ¿sí? Hasta el fin de semana. Entonces, en este caso, la fase 1 tiene 3 entregas. Definición y árbol de problemas, que fue la primera preentrega que hicimos. Mapa de empatía, que fue la del jueves pasado, o la de este fin de semana que pasó. Y la entrega final, que es esta. Entonces, ¿cómo hace para subir la entrega? Usted se mete acá. ¿Cuál es su grupo? Digamos que usted hace parte del grupo 1 y coge desde aquí, desde el escritorio de su computador y arrastra cositas hasta aquí. Usted coge un archivo y lo suelta acá y listo. Entonces, para Daniel que estaba preguntando, si al hacer eso no lo deja, escríbame un correíto. Me dice, profe, o me lo manda al correo. Listo, les voy a dejar por acá mi correo también en la sala de chat. JDP, jposada, @uao.edu.co. Listo, ahí les dejo también mi correo electrónico. Si usted nos, digamos, por X o Y motivo no le funciona aquí la subida o alguna cosa, mándemelo al correo. O súbalo usted a un drive o alguna cosa que usted tenga y mándeme el correo con el link para descargarlo. También es válido, o sea, no se compliquen con el tema. Lo importante es que entreguen, muchachos. ¿Listo? Yo ya me encargo de descargarlo o si lo veo acá, pues lo descargo de acá o lo veo directamente aquí, no hay lío. Entonces ahí por cualquier medio. Lo importante es, como les digo, que entreguen para que no se van a quedar sin la nota. Listo, muchachos. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver esta presentación. Esta presentación Qué es pena, la parte. profe. Qué, qué Cuénteme. pena, profe. Una consultica nomás. ¿Al fin este jueves sí tenemos clase normal o no? Sí, el jueves hay clase. Yo les había comentado que esto por tratarse de un curso que se ofrece pues para toda Latinoamérica, independientemente de que todos seamos de acá de Colombia, de donde sea, se ve clase los festivos. Entonces sí, el jueves hay clase. Ok. Listo, gracias, profe. Listo.
Bueno, entonces les cuento acá. Nosotros venimos ya a determinar la fase de la metodología proyectual, la primera fase de la metodología proyectual, que es la fase de análisis, ¿listo? Donde se llega a la definición del problema. Ya nosotros hicimos la investigación, hicimos el árbol del problema, con el árbol del problema también hicimos en la investigación del usuario el mapa de empatía, generamos un perfil de usuario y de esa información del usuario en contexto sacamos las necesidades de acuerdo al modelo de Juran, que las clasificamos en 5 grandes familias y luego a partir de allí entonces cogemos las declaraciones del cliente, las convertimos en atributos de diseño y las clasificamos en 4 familias de atributos de diseño. Con las 4 familias cogemos árbol de objetivos, cogemos los objetivos como atributos, realizamos la metodología del árbol de objetivos, hacemos la ponderación y finalmente eso nos va a dar la conclusión. La conclusión al final lo que me arroja son las características que debería tener el objeto para cumplir esos determinados objetivos que nos planteamos, ojo, no como proyecto, sino como producto, es decir, esos objetivos que tomamos del usuario en contexto. Hasta aquí, hasta el día de hoy, nuestra impresión o nuestra opinión sobre cualquier parte del proceso, pues aunque es válida, digamos que no debería tenerse en cuenta. Porque nosotros, ¿sí?, lo que estamos haciendo es diseñando el producto para otra persona, para ese usuario o ese cliente que estamos investigando y para eso investigamos su contexto. Entonces, hasta aquí, hasta el día de hoy, no hemos tenido, o sea, nuestra opinión no vale dentro de este tema porque independientemente de que nos guste o no nos guste el proyecto, lo estamos tomando para crear un producto para otra persona del cual ya sabemos cuál es su contexto y cuál es la problemática que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Allí nosotros compilamos toda esa información y ya la conocemos. O sea, ya como equipo de trabajo, como grupo de trabajo, ya lo conocemos, ¿sí? Ya terminamos esa parte de análisis de mercado, de métodos de indagación, de todo eso. Entonces, ahorita sí se viene lo que es la etapa creativa. Recuerden que la etapa creativa tiene como objetivo poder generar las alternativas que van a dar solución a esa problemática previamente analizada. Por eso es importante entender que la problemática o la fase de análisis lo que está haciendo es especificar claramente la problemática, o sea, eso nos va a poder llevar a entender la problemática. Y entender la problemática significa conocerla en detalle, ¿listo? A diferencia de lo que uno considera o lo que siempre ha considerado cuando uno hace la definición del problema, llega a entender en detalle la problemática, no a empezar a resolverla. Todavía no estamos resolviendo nada. Entonces, entendemos la problemática y sabemos qué se requiere. Es decir, la definición del problema tiene que plantear una incógnita desde el punto de vista de poder evidenciar la carencia de un objeto que solucione, de un objeto o servicio que solucione una necesidad. O sea, falta algo. A eso nos tiene que llevar la definición del problema, a que falta algo. ¿Listo? Ya a partir de la siguiente etapa es que vamos a empezar a desarrollar eso que falta. Por eso yo les decía a ustedes algunos, cuando estaban haciendo la parte de investigación, que ustedes empezaban a decir, no, es que vamos a hacer una góndola que haga esto y que no sé qué, y que tenga pantallas y esto y lo otro. Tengan esas ideas ahí, guárdenlas en un listadito porque pueden servir como ideas iniciales para la siguiente fase que es la que vamos a hacer, pero por ahora no estamos buscando darle solución. ¿Listo? Entonces en la etapa 2, que es la etapa de ideación, aquí sí vamos a comenzar a pensar en las ideas. Pero para poder comenzar a las ideas, a ver cuáles son las ideas, lo primero que vamos a definir es una vaina que se llama el concepto. El concepto es lo que le da el nombre a este curso que se llama diseño conceptual. ¿Por qué le da el nombre a este curso de diseño conceptual? Porque el diseño conceptual es una de las fases o de los pasos que está dentro de la metodología proyectual de diseño, más específicamente en la fase de ideación de alternativas, que es la que permite establecer cuáles van a ser los atributos que va a tener el producto solución, pero algo que es lo más importante,
cuál va a ser el valor agregado que va a tener ese producto, es decir, el factor diferencial o innovador que va a tener ese producto con respecto a lo que ya hay en el mercado, si es que hay algo que existe, o si es una innovación disruptiva o una innovación radical, donde estamos creando algo nuevo, algo innovador que no existía antes. ¿Listo? Entonces, por eso este curso se llama diseño conceptual, porque nos vamos a basar en esta parte de acá. Entonces, vamos a explicar qué es el concepto de diseño. Entonces, mire, según estos dos autores, Rosenburg y Eichels, en 1995, en su libro Diseño de Producto, Fundamentos y Métodos, ellos definen el diseño conceptual como la fase más importante del proceso creativo. Ojo, cuando hablamos del proceso creativo nos estamos refiriendo a la segunda fase. Debido a que las decisiones tomadas en esta etapa influirán en fases posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Mire, esta etapa del diseño del concepto es la etapa más importante dentro de la fase 2, es decir, la fase de ideación o de generación de alternativas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a definir como concepto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, es decir, en lo que nos vayamos a basar para poder resolver la situación problema y comercializarla, producir la idea, sí, el producto y todo lo que sea, que va a resolver lo que ya nosotros previamente analizamos como situación problema. Entonces hay que tener en cuenta que lo más importante es partir de una buena investigación y de una buena definición del problema, porque si nosotros no hacemos una buena definición del problema y no hacemos una buena investigación, pues las fases posteriores pues van a dar con un producto que no dé, o sea, no de pie con bola, o sea, que no vaya con el objetivo del proyecto como tal. Pero la fase más importante o el paso más importante, la segunda fase de la metodología proyectual es el concepto de diseño, porque de aquí depende lo que de aquí en adelante se vaya a dar. Eso es lo que dicen estos dos autores. Entonces, mire, vamos a definir qué es un concepto. Un concepto es una idea con un conjunto de atributos tangibles e intangibles. ¿Qué significa tangible e intangible? Pues tangible, que se puede tocar, ¿sí o no? ¿Qué es intangible? Pues lo contrario de tangible. Es decir, intangible es que no se puede tocar. Entonces, cuando hablamos de atributos tangibles, nos referimos a todas las características que a través de nuestros sentidos nosotros podemos percibir de un producto. Por ejemplo, ¿cuáles son los atributos tangibles de un producto? El color, los materiales, los acabados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando digo cuáles son los atributos de un carro, entonces, por ejemplo, que la cojinería es de cuero, que tiene una pintura de color azul, que tiene un motor de 8 cilindros, que tiene unos rines en aluminio, ¿sí? Entonces, todos esos elementos estamos viendo o estamos refiriéndonos a los atributos tangibles, ¿sí? Que es lo que podemos tocar, ver, oler, sentir. Bien, escuchar. Por ejemplo, cómo suena el carro. Eso también es un atributo tangible. ¿A qué huele cuando yo ingreso en el habitáculo del carro? ¿Sí? Que el olor a carro nuevo. Eso también es un atributo tangible. ¿Listo? Pero también cuando hablamos de los atributos tangibles, son esos atributos que vienen con el producto que nosotros adquirimos, pero que yo no puedo ni tocar, ni oler, ni ver. Pues, ¿cuáles son los atributos intangibles? Por ejemplo, la calidad. Por ejemplo, el servicio postventa. Por ejemplo, el aseguramiento. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo compro un teléfono celular, un Apple, y se me daña? Entonces yo lo llevo a un distribuidor autorizado de Apple y lo llevo allá para que me lo arreglen, o si no lo pueden arreglar, entonces que me lo cambien por uno nuevo. Eso lo compro yo con el producto, ¿sí? Ese año de garantía lo compro yo con el producto, pero es un intangible porque no lo estoy viendo, no lo estoy tocando, no lo estoy sintiendo, no lo estoy oyendo, no lo estoy oliendo. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre atributos tangibles e intangibles, y los dos deberían ser definidos por el concepto. Bien, entonces esa idea que tiene ese conjunto de atributos tangibles e intangibles
van a ser percibidos por los consumidores y los clientes reales y potenciales como valor y características capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Es decir, en síntesis, un concepto es la comprensión de la dinámica del producto con el fin de mostrar las mejores cualidades del mismo. ¿Qué significa eso? El concepto es lo que define las características tangibles e intangibles que va a tener ese producto, pero también por qué ese producto va a ser destacado. ¿Listo? ¿Cuáles son las mejores características del producto? Las va a decir el concepto. Y eso es lo que va a permitir que ese producto se destaque o se vea como superior o mejor, como un objeto de deseo frente a otros productos de su mismo tipo. Hay tres tipos de conceptos. Está el concepto de proyecto, el concepto de diseño y el concepto de producto. Para que ustedes me entiendan cómo funciona esto, esto es como una especie de metodología proyectual dentro de la fase de la creación del concepto. ¿Por qué? Porque el concepto de proyecto es la idea central que relata, es un ejercicio de redacción donde se relata cuáles van a ser las características, es decir, los atributos tangibles e intangibles y el valor agregado que va a tener la propuesta. Luego de que ya tengo la idea, entonces entra el concepto de proyecto, de diseño, perdón. ¿Qué es el concepto de diseño? Cuando ya toco papel y lápiz y empiezo a dibujar la idea. ¿Cuál idea? Pues la que tengo acá. Entonces, si aquí ya se describió qué características debe tener esa idea, entonces aquí ya la empiezo a dibujar. ¿Listo? Entonces, todos estos ejercicios de bocetación donde empiezo a ver qué forma tiene el objeto, empiezo a analizar cómo puedo hacer que funcione, cuáles mecanismos tiene, qué componentes electrónicos debo ponerle, que esto lleva un LED acá, que lleva un conector USB, que no sé qué, todo ese tipo de cosas. Entonces, empiezo a tratar de pensar, de llevarlo a la realidad o por lo menos al papel, cómo funciona esto, ¿listo? Y después viene el concepto de producto. Entonces el concepto de producto es cuando ya tomo estos dibujos y empiezo a hacer maquetas, ¿sí? Empiezo a llevar a hacer, listo, yo definí que debía tener un mecanismo, entonces vamos a probar si ese mecanismo funciona. Entonces cojo, digamos, una impresora 3D y entonces hago los modelos en 3D y los imprimo para probar a ver si funciona como yo me estaba imaginando en el papel que funcionaba. O, por ejemplo, los modelos 3D donde puedo a través de programas, a través de software de diseño, hacer las simulaciones de resistencia, de que si le pongo una fuerza aquí, entonces si se va a quebrar o va a aguantar, no sé qué, o tal. Todo ese tipo de cosas, estos son la parte, digamos, de las maquetas y los modelos de comprobación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Que en estas tres fases, ¿sí? Cuando yo tengo la idea, cuando boceto la idea o cuando produzco ya una maqueta o un prototipo de esa idea, el concepto siempre debe agregar valor al producto. ¿Listo? ¿Qué es agregar valor a un producto? Pues tener claro cuál es el factor de innovación que va a tener ese producto. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan cómo funcionan estas tres fases. Me imagino que todos conocen el Mini Cooper, ¿no? El Mini Cooper es un carrito. Ven acá, miramos acá. Abrimos otra. Mire, el Mini Cooper es este carrito. ¿Sí? Este carrito viene de un concepto que comúnmente se conoce como un concepto retrofuturista, donde muchos carros han tenido el mismo concepto. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, el Mustang. ¿Sí? Estos Mustang que hay aquí vienen también de un concepto retrofuturista. ¿Por qué? Porque han sido la evolución de los primeros Mustang que hubo. ¿Sí? Refiriéndome a los clásicos, miren que es como las líneas del pasado, que estos son los Ford Mustang como por allá de los años 70, más o menos. De estos de acá, entonces aprovechan las líneas clásicas y lo que hacen es un relanzamiento en digamos, ahora, contemporáneo. Entonces, el concepto retrofuturista lo que hace es eso, es tomar las líneas de lo antiguo, que son las líneas de diseño clásicas,
¿sí? Que recuerdan esa nostalgia donde los productos eran bonitos, eran bien trabajados, bien pensados desde la estética, y traerlos a el día de hoy con la tecnología del día de hoy. Entonces, por ejemplo, el Mini Cooper también viene de este Mini Cooper clásico, ¿sí? De este carrito. Me imagino que ustedes lo conocen porque veían Mr. Bean. Mr. Bean tenía un carrito de estos amarillo. Entonces, este fue el primer Mini Cooper que hubo. ¿Listo? Y por allá en el año 2001, entonces se hizo el lanzamiento de este carro. O bueno, esta fue la primera versión desde el 2001 hasta el 2004 de ese Mini Cooper. Ese Mini Cooper ya tenía un concepto retrofuturista y fue cuando, bueno, la compañía Mini quebró, no volvieron a sacar el carrito ese de Mr. Bean y luego el grupo Volkswagen, que es donde está BMW y bueno, varias marcas, Skoda, Volkswagen obviamente, todas esas, compró la marca y cuando compró la marca hizo el relanzamiento del Mini Cooper. Entonces cuando hizo el relanzamiento hizo un concepto retrofuturista. Tomó el carro anterior, las mismas líneas del carro anterior, las trajo al 2001, ¿sí? Como un carro pues futurista o de vanguardia, y lo que hizo fue que en lugar de ponerle el motor, el mismo motor que tenía antes y todo eso, pues le mejoró la suspensión, le mejoró la iluminación, el motor, el interior, la tecnología, todo lo demás, y sacó una versión nueva de ese carrito. ¿Listo? Ese carrito que ustedes ven ahí sufrió pocos cambios desde el 2001 como por allá hasta el 2010. La empresa, pues, la marca Mini Cooper se estaba quedando como estancada. ¿Por qué? Porque después de que ese diseño retrofuturista había sido un éxito, digamos que ese éxito a lo largo de los años, pues lo único que cambiaba era, no, que es que ahorita la parrilla no es así cromada, sino que entonces tiene un pedacito negro. Y ahorita entonces le vamos a poner dos huequitos acá. Vamos a cambiarle los rines, vamos a poner las llantas un poquito más altas, que no es que, es decir, se habían ligeros cambios estéticos o lo que comúnmente se conoce como innovación incremental, donde el carro nuevo hace lo mismo que el anterior, pero lo hace, digamos, o más bonito, más rápido, más, sí, o sea, le mejoraban cositas, pero el cambio no era radical como tal. Entonces, por allá en el 2010, esta gente de los diseñadores de Mini se reunieron y dijeron, bueno, vamos a sacar un concepto nuevo para la marca Mini. Entonces, eso es lo que yo les quiero mostrar acá. Entonces, mire, ¿qué fue el concepto? Mire, ejemplo de concepto de proyecto. Desarrollar bajo el concepto formal de un Mini. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar las líneas clásicas, ¿sí? Que ya la gente conoce de nuestros carros, las mismas líneas clásicas, y lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar un nuevo campero que esté pensado para las personas que buscan mucho más que un carro que sirve para andar en la ciudad, que sea más cómodo, ¿listo? Pero adicionalmente que este sea un crossover multifuncional y que se va a complementar con tracción en las 4 ruedas. Entonces, mire, lo que hablábamos ahorita, ¿qué debe hacer el concepto? Agregar valor al producto. Entonces, cuando hablamos del concepto de proyecto, es como si yo me reuniera con mi equipo de desarrollo de Mini, ¿sí? De Mini Cooper. Les digo, muchachos, llevamos 10 años haciendo lo mismo, el mismo carro, que es muy bonito, que tiene una muy buena aceptación y tal, pero estamos estancados, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar con el mismo concepto formal o las mismas líneas de diseño que tenemos hasta ahora, que han sido un éxito, vamos a ponerle a este carro tracción en las 4 ruedas, vamos a cambiarle un poquito las dimensiones para que ya no sea tan pequeño, sino que sea un poco más amplio y vamos a hacer que las personas con este carro pues dejen de andar en la ciudad y que si quiere ir, digamos, al campo o a una finca o algo, ojo, aquí entre paréntesis, entendiendo los contextos, ¿no?
Porque cuando nosotros hablamos de ir al campo aquí en Colombia, pues yo no me imagino un carrito de estos metido por una finca cafetera, ¿no? Por una trocha de esas. Obviamente se va a quedar pegado. Pero sabiendo pues que este carro está dentro del contexto europeo, pues donde allá, digamos, la geografía no es tan difícil como la que tenemos aquí en Colombia y las condiciones climáticas, digamos, no hacen que tengan lluvias hasta que haya lodo y tierra y barro por todo lado. Entonces, entendiendo ese concepto, cierra el paréntesis, se va a desarrollar un campero. ¿Listo? Entonces mi equipo de diseño entiende esa idea y dice, bueno, listo, entonces yo me imagino que este carrito ya necesita luces adicionales porque si yo voy a salir a acampar, pues en algún momento de pronto me coge la noche, por ahí, listo, entonces vamos a agregarle unas exploradoras. Bueno, no, y como el carrito el que tenemos actualmente es muy bajito, entonces vamos a subirle la suspensión para que las piedras pues no vayan a dañar las partes de abajo del carro. ¿No? Y adicionalmente, pues cuando uno se va de picnic y todo eso, entonces necesita llevar a toda la familia, al perro, la carpa, el asador, bueno, varias cosas. Entonces vamos a darle más espacio en la bodega y vamos a hacer que las puertas se abran más para que pues sea mucho más fácil acceder al vehículo y salir del vehículo. Entonces toman esta idea los diseñadores y empiezan a bocetar. Entonces mire lo que pasa. Se crea el concepto de diseño, empiezan a bocetar, entonces mire, ya la distancia entre el piso y la carrocería es más grande, tiene aquí unas exploradoras, es mucho más ancho, las puertas abren más, tiene que esta puerta de atrás es como corrediza, la puerta de atrás entonces se abre y ofrece bastante espacio, los muebles son más cómodos, la suspensión es más rígida, bueno, todo eso, listo. Aquí sobre el papel, aprobado, funciona, la idea está muy bonita, bueno, vamos a llevarlo entonces a la realidad. Entonces empiezan a modelar el carro en 3D. Entonces, en el concepto de producto empiezan a mirar que listo, si la puerta tiene que abrirse un poquito más, bueno, vamos a estudiar aquí con el modelado 3D a ver si la puerta, cuando yo la abro tanto, no interfiere una lámina con otra, o sea, no se trocan los espacios allí. A ver si de pronto sí cabe el motor que le queremos poner a eso, cómo sería el tamaño de las butacas, pues, o de los asientos para poder que sean más grandes, todo esto, listo, cómo abrir la parte de atrás. Entonces, mire que ahí están los tres tipos de conceptos. Esta es la idea, luego los bocetos de la idea y finalmente el modelado 3D o los prototipos que se empiezan a hacer de la idea, las maquetas, ¿sí? Con maquetas me refiero que aquí que dentro del concepto de proyecto también está, por ejemplo, este tipo de cosas que hacen las empresas de los carros, ¿sí? Que estos son unos modelos escala 1:1. Este es el carro que les estoy hablando en un tipo de arcilla que se llama clay. Pues, ¿qué buscan con esto? Pues simplemente una evaluación formal del objeto, ¿sí? Hacen el objeto y una vez que está así, entonces lo cubren como con estas vinilos adhesivos que le ponen ahora a los carros y le dan la apariencia como de los materiales finales para uno poderse dar cuenta de cómo va a quedar el carro. ¿Listo? Eso lo hacen con todos los carros, ¿no? Y después de que tienen esto, entonces ya cogen, por ejemplo, máquinas de escaneo, escáneres, y lo escanean y lo llevan al 3D para poder hacer los moldes que van a estampar las diferentes pues, láminas y todo lo demás. Entonces, eso ayuda a llevarlo a la producción, ¿listo? Esto que hay aquí también es el concepto de producto. Entonces, listo, muchachos. En la etapa del concepto debemos preguntarnos cuál es la propuesta de valor del producto. Es decir, ¿por qué mi producto, por qué ese producto que yo estoy creando se va a destacar de los que actualmente hay en el mercado que pueden estar resolviendo la misma situación, problema? Es decir, yo voy a comprar un carro. ¿Por qué me gustaría comprar un Mini Cooper? ¿Listo? Pues porque tiene tracción en las 4 ruedas y porque es un carro que tiene ese tema retrofuturista, que tiene unas líneas clásicas que son muy bonitas de diseño y que además entonces tiene una buena tecnología de vanguardia. Entonces ese es el valor agregado que tiene ese producto y que yo como persona, como usuario, hace que lo tenga como un deseo.
Entonces, ¿qué valor añadido tiene el producto al traerlo al mercado? Eso es lo que tenemos que definir. Cuando yo voy a traer ese producto y lo voy a crear, ¿cuál es el valor agregado que va a tener ese producto para que lo compren? En el caso de lo que están haciendo ustedes, que son las góndolas y todo esto, bueno, las góndolas tradicionales, pues no tiene sentido que yo haga una góndola igualita a esas, porque si no, pues para eso la compro ya hecha. Entonces, ¿qué de diferente va a tener la góndola o el objeto que ustedes estén creando? ¿Cómo va a funcionar el producto para darle valor al cliente? ¿Sí? Entonces, pues resolviendo la situación problema con todos los atributos, incluyéndole todos los atributos que el cliente necesita que tenga. ¿Cuál va a ser la diferencia de ese producto que usted está diseñando en el mercado? O sea, ¿por qué se va a destacar? Si yo los veo a los dos en una góndola, si yo veo una góndola 1 y una góndola 2 y yo soy el dueño de un D1, yo digo, no, me voy a llevar el que diseñaron el grupo 2. ¿Por qué? Pues porque la otra góndola tradicional no trae estas y estas y estas cosas, ¿listo? Y cómo su producto inspirará los deseos del mercado objetivo. Esto es algo que le sucede mucho a Apple. Apple desarrolla las tecnologías, entonces ¿qué hacen las demás empresas? No, pues yo quiero hacer lo mismo que está haciendo Apple. Mire lo que sucedió. Estaba el BlackBerry, teléfono con un montón de teclas. Salió el iPhone que solamente tenía 4 teclas y la pantalla multitouch. ¿Qué hicieron a partir de allí todos los demás desarrolladores de tecnología de teléfonos celulares? Copiarle a Apple el sistema. Entonces mire que Apple se convierte en el referente. ¿Por qué? Porque es el que está generando la innovación. Eso es lo que hace el concepto acá. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde proviene el concepto? Pues de la conclusión del árbol de objetivos, porque como en el árbol de objetivos ya nosotros sabemos qué características debe tener el producto. Entonces, a partir de allí empezamos a idear ese concepto de proyecto, ese resumen de qué es lo que debería tener el producto, qué debería definir ese producto, las tecnologías, la forma, cómo se usa, dónde se va a conseguir, qué acabados va a tener, bueno, en general todas esas cosas, cómo funciona. Entonces, eso es lo que debería definir el concepto. Vamos a ver algunos ejemplos, muchachos. Les voy a mostrar algunos ejemplos del tema de los conceptos y tengan una idea clara acá. Mire, resulta que en las industrias, no solamente en la industria automotriz, sino en todas las industrias del mundo, hay unos elementos que se llaman productos concepto. Los productos concepto no necesariamente son productos que vayan a ser producidos en masa. ¿Qué hace un producto concepto? El producto concepto permite que los diseñadores de la empresa establezcan los lineamientos que van a seguir a lo largo de varios años. Les pongo un ejemplo. Me imagino que todos han visto noticieros aquí en Colombia. Los noticieros aquí en Colombia tienen una franja que es la franja como de noticias del entretenimiento. Y en las noticias del entretenimiento, a veces ustedes ven que cuando se hacen eventos de moda como Colombia Moda, o por ejemplo aquí en Cali que había el Cali Expo Show, o por allá en Bogotá que hay otro, bueno, cuando hacen esos eventos de moda, a veces muestran imágenes de pasarelas. Y hay unas pasarelas donde los modelos van caminando por esa pasarela con unos trajes todos estrambóticos, ¿sí? Unos sombreros todos coloridos, grandototes, una ropa toda, sí, con hombreras grandes, con un montón de colores, con unos cierres bien particulares, con luces, con tal. La pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿quién se va a poner esa ropa? Sí, esa es la pregunta que uno como desconocimiento del tema, con desconocimiento del tema se hace. ¿Quién se va a poner eso? Eso tan feo, decimos nosotros. Claro, pero es que eso que se está mostrando allí es vestuario concepto, que es el vestuario que está marcando las tendencias que actualmente tiene la moda. Entonces, cuando un diseñador hace ese vestuario concepto y lo muestra al público,
no es para mostrarle a la gente que eso es lo que está de moda en términos de lo que se van a poner o lo que se deberían poner, sino que los asistentes a esa pasarela y en general el mundo de la moda pone atención a ese vestuario para tomarlo como inspiración y poder desarrollar las líneas de vestuario del que sí se pone la gente, o sea, del vestuario comercial. Entonces, si yo veo que es colorido y que tiene tales colores y no sé qué, entonces yo puedo decir, ah, bueno, quiere decir que las tendencias están diciendo que el vestuario debe irse como por esta línea de tonalidades. Entonces ya las combino bien y saco mi vestuario. Ah, que tiene unas hombreras grandes y no sé qué, listo, está exagerando en las hombreras, entonces quiere decir que las chaquetas que yo diseño normalmente, entonces deberían tener, por la tendencia de las sombreras grandes, deberían tener unas sombreras que sean pronunciadas, que hagan notar a la gente un poco más alta, no sé cuántos, que los talles sean así, asados, no sé cuántos. Entonces, eso es lo que hace el vestuario concepto. Y por supuesto, el producto concepto no es ajeno a las demás industrias del mercado. Por ejemplo, en la industria automotriz, ustedes escuchan algo que es muy común, que se llaman los autos concepto. ¿Qué hacen los autos concepto? Pues generan precisamente la idea de cuáles son los lineamientos en términos de forma y función que van a tener las próximas generaciones de automóviles de una marca en específico. Este que ustedes están viendo aquí es un carro concepto de BMW. Este proyecto se conoce como Gina. ¿Y cuál es el valor agregado o el grado de innovación que tiene este carro? Este carro no tiene su carrocería fabricada en lámina, sino que su carrocería es una tela. ¿Listo? Y esa tela da ciertas ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que hace que el producto no tenga cortes en su diseño. Ustedes ven que las líneas de los carros que son hechos en lámina, como tradicionalmente pues se venden, digamos que viene con unas líneas de diseño, pero la línea es interrumpida por la parte de la puerta. Por ejemplo, venga uno aquí donde se vea. Este aquí. Mire que aquí yo tengo una línea de diseño que va de aquí hasta allá. ¿Listo? Pero esa línea automáticamente se ve interrumpida por la línea de la puerta. Mírela aquí, el corte. Se corta y se corta. Lo mismo aquí con esta línea de acá del capó que se corta en la división entre el capó y el babero, la parte de adelante. ¿Listo? Entonces, eso es algo que siempre le ha molestado a los diseñadores de automóviles. ¿Por qué? Porque esa subdivisión de líneas no hace que el diseño fluya. Entonces, de hecho, este carro que ustedes vieron acá es del 2001. ¿Sí? Pero este carro es un concepto del 2001, pero apenas hasta ahora, mire que este diseño es muy parecido precisamente a este, hablando de las líneas, ¿sí? Como de la forma. Y este es un BMW que debe ser modelo por ahí 2021, 2023, más o menos, este de acá. O sea, mire que casi 20 años después o más de 20 años es que los conceptos que fueron pensados empiezan a tomar forma acá. ¿Listo? Independientemente de que no sea un carro que esté hecho de tela actualmente, digamos que se tuvo como concepto. ¿Qué adicionales tiene el carro? Pues que precisamente por tener una carrocería hecha en lona, en tela, la carrocería se puede adaptar a las condiciones de manejo. Es decir, la aerodinámica es activa. Las partes del carro se van adaptando para que el carro se pueda pegar más al piso y todo eso. Y adicionalmente en el interior también pues se puede acomodar a gusto del cliente. Yo les voy a mostrar un videito. Permítame un momentico. Ya les muestro el videito de este carro. Eso está en la carpeta de... Segunditos.
Listo. Entonces, permítame, yo le digo acá compartir. Listo, ahora sí. Ah, bueno, permítame un momentico, también paro aquí la grabación porque si no, no me deja subir el video a YouTube. Listo, para cerrar este tema, quiero hacer una presentación cortítica, esto tiene como 5 diapositivas nomás, de una idea que es muy fácil o que les puede ayudar a ustedes a generar esos conceptos mucho más sencillo. Y es el tema de la asociación de ideas para innovar. Este tema ya nosotros lo habíamos tocado casi que al principio del curso cuando yo les contaba o les ponía el ejemplo de las necesidades que son resueltas por un determinado objeto. En el caso de los celulares, el celular nació porque está resolviendo la asociación de dos necesidades. Uno, la necesidad de comunicación y dos, la necesidad de portabilizar esa comunicación. Entonces, cuando yo junto esas dos necesidades, pues doy origen a una idea nueva o a un concepto innovador. Esto ha sucedido en muchísimos otros productos. Por ejemplo, las impresoras multifuncionales, que son estas impresoras que tienen varias funciones y que resuelven varias necesidades. Por ejemplo, la necesidad de un fax, la necesidad de una fotocopiadora, la necesidad de una impresora, ¿sí? Y todas reunidas en una sola cosa. Entonces, por ejemplo, y la necesidad de un escáner. Entonces, estas fotocopiadoras multifuncionales, pues, son, por ejemplo, una buena innovación o fueron una buena innovación en su momento porque llevaban al tema de recopilar o asociar varias necesidades y eso ayuda a generar innovación en el producto. Yo les voy a mostrar el ejemplo de un producto que fue desarrollado a través de no fue desarrollado a través de la plataforma, sino más bien los que lo desarrollaron se basaron en la plataforma de crowdfunding para capturar dinero, ¿sí? Capital, para poder terminar de desarrollar su proyecto y producirlo. Ahorita les explico en qué significa eso. Mire, este producto que les voy a mostrar reúne las funciones de todos esos objetos que ustedes ven ahí. Reúne las funciones de una licuadora, reúne las funciones de una nevera portátil, reúne la función pues que cumple un plato, un cuchillo, un power bank, ¿sí? Una batería pues de carga USB y un parlantico con Bluetooth. Y los diseñadores industriales que crearon este producto, esta innovación, básicamente reunieron todas las funciones en un solo producto, que es este producto que se llama Coolest Cooler. ¿Listo? Este video sí se los voy a mostrar porque este video sí vale la pena. Entonces permítame un segundito, yo les muestro aquí. Un segundito que aquí sí voy a tener que... Sí, ese video se los mostré porque ese producto ejemplifica lo que básicamente es el valor agregado que uno le da a un producto. O sea, hasta la fecha uno conoce las neveras Igloo normales o las neveras estas de Icopor. Pero cuando yo empiezo a integrar o empiezo a asociar ideas de otros productos, lo que estoy haciendo es aumentar el factor de innovación o el factor diferencial, es decir, le estoy dando un valor agregado a ese producto. Entonces, mire lo que sucede. Bueno, ese producto lo pueden buscar en internet como el proyecto y más adelante en otra clase les voy a explicar lo que significa crowdfunding y vamos a ver algunas plataformas que de pronto en su momento ustedes puedan utilizar. Por ahora, lo que les digo es que para uno poder crear un concepto de proyecto, ideal que el concepto de proyecto estuviera estructurado con estos 10 elementos. Es decir, esa idea de redacción, lo que nosotros vimos con la propuesta formal de un Mini, crear un nuevo carro que no solo sirva para digamos, la ciudad, sino que también sirva para el campo,
contracción en las 4 ruedas, sí, toda esa idea tiene concebida, digamos, de alguna manera, digamos, estos 10 elementos. Entonces, una propuesta innovadora va a partir de un concepto que esté bien estructurado. Y estructurar un concepto significa que el concepto debe definir el producto. Por ejemplo, en este caso, va a ser una nevera, listo, ahí lo está definiendo, en material plástico o en materiales plásticos, que sea cuadrada o en forma de cubo, que tenga acabados lisos y rugosos, ¿sí? En diferentes colores, que permitan identificar las funciones y de dónde se abre, cómo se guardan cosas, cómo se retiran otras. Es establecer funciones que permita ser arrastrada, que tenga una licuadora, que permita hacer cócteles, que tenga un cuchillo guardado de cerámica para que no se oxide, que tenga un destapador magnético para que las tapas no queden por ahí rodando. Tecnología de funcionamiento, entonces que utilice una batería de iones de litio donde yo pueda conectar un puerto USB y que traiga un parlantico que con tantos decibelios de audio que me permita escuchar, pues, o permita amenizar la fiesta con música, para que lo utilicen las personas que se van de camping o que van a hacer una fiesta. ¿Quién lo va a utilizar? Pues las personas que les gusta irse de paseo. ¿En dónde? Pues en un contexto, digamos, del campo, en una finca, en una piscina. ¿Y cuál es el valor agregado que va a tener? Pues que no hay ninguna nevera que haga esto en el mercado. ¿Listo? Que reúna todas estas características. Porque si yo quiero hacer una fiesta, pues tendría que llevar la licuadora aparte, el parlante o el equipo de sonido aparte, el cargador aparte, la nevera aparte, ¿sí? Los platos aparte, y esto reúne todo. Entonces, ese es el valor agregado del producto. Entonces, mire que cuando yo redacto una idea que tenga por lo menos estos 10 elementos, o si no los tiene todos, que defina la mayoría, pues voy a poder arrancar con una idea centrada que me va a permitir generar buenas propuestas de diseño. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación, muchachos, o sea que cuando estén generando el concepto de proyecto, pues estén generando esto. Bueno, igual no les quiero enredar la cabeza pues con mucho de lo que vamos a hacer, porque deberían estar concentrados en la entrega del fin de semana, pero sí tengan en cuenta algo, y es que el concepto de proyecto es la siguiente preentrega que vamos a tener para la próxima semana, que es la redacción únicamente de la idea. ¿Listo? Y luego viene una entrega, que es una entrega individual, donde cada uno de ustedes va a tener que generar, o sea, cada uno de los integrantes del grupo va a tener que generar una idea de acuerdo a ese concepto de proyecto, y que obviamente ese concepto de proyecto pues esté basado en la conclusión del árbol de objetivos y de ahí para atrás en la investigación que realizaron. Entonces, cada uno de ustedes va a tener que presentar una idea. ¿Listo? Entonces, por ahora los voy a dejar con eso, con esa idea ahí, simplemente adelantándoles eso para que vayan pensando en ese concepto de proyecto, y la idea es que lo redacten entre todos los integrantes del grupo. ¿Sí? En el grupo 1 va a tener su concepto, el grupo 2 su concepto, el grupo 3 su concepto, el grupo 4 su concepto. Entonces, para que lo vayan pensando desde ahora, porque eso es lo siguiente que se va a presentar la semana que viene. Entonces, bueno, muchachos, ese es el tema de la clase de hoy. Bueno, espero pues que les haya quedado claro el tema de lo de la entrega. De todas maneras, cualquier inquietud que tengan, el jueves nos vemos en clase, y el jueves podemos ir viendo avances que ustedes tengan en la entrega, por supuesto, para ir corrigiendo cosas previos a esa entrega que como fecha máxima tiene el domingo a las 10 de la mañana. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, una pregunta. El jueves es festivo. Pues por mí no había problema, pero yo no sé. Perdón, me repite otra vez, que es que estaba bajito el... Que el jueves es festivo. Sí, señor. Entonces, no sé si vamos a tener clase. Por mí no hay problema. No sé. Sí, no, yo les había dicho desde el principio, y creo que alguien lo había preguntado ahora, el jueves hay clase porque como Ok, este es un listo. curso que se ofrece para
Para Listo, listo. Latinoamérica, pues aquí hay festivos, pero en otra parte del mundo no. Ah, En sí, Latinoamérica no. de acuerdo. Ok, profe, Entonces, no sí hay o sí problema. hay que dar clase. Entonces, el jueves nos Listo, pillamos. dale, ok, gracias. Bueno, listo, señores. Dejamos allí y bueno, nos pillamos entonces el jueves. Cualquier cosa a través del correo electrónico, con mucho gusto. Y traten de adelantar bastante el jueves para que podamos destinar una parte de la clase a corregir esas cosas en vista a la entrega del primer corte. Listo, muchachos, Listo, que profe. descansen. Nos pillamos. Gracias, Domingo, profe. Gracias, profe. Feliz noche, Chao, compañero. Feliz chao, noche. compañeros. Bueno, Gracias, compañero. Domingo. Bueno, que descansen. Chao, chao. Luego. Chao.